hermanos. Reciban un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 7 del primer trimestre del 2013. El título de la lección es Por espejo oscuramente. Esta lección es una lección que, aunque nos muestra que hay algo oscuro, realmente detrás de toda oscuridad se encuentra la luz que ilumina a todo aquel que la busca. Esta semana vamos a tener temas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a descubrir quién es el dueño realmente de este mundo. Aunque algunos aseguran que el enemigo ha echado mano y es el dueño y propietario de este mundo, en esta semana vamos a estar respondiendo esa pregunta. Seguidamente vamos a ver por qué vivimos en un mundo caído y cuál es la razón por la cual nosotros, aunque estamos en un mundo caído, ciertamente nos encaminamos a algo diferente en el futuro. Vamos a descubrir cuál es el gobernante de este mundo y por qué, aunque Dios reina, el gobernador de este mundo todavía persiste tratando de controlar lo que Él realmente asegura que es suyo. La siguiente presentación va a ser cómo es la sabiduría de este mundo y cómo la sabiduría de Dios contrasta con la sabiduría de este mundo. Pero lo más interesante, el tema más importante de esta semana será por qué nosotros debemos de ver todas estas cosas por un espejo oscuramente. Lo tenemos que ver por la fe. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos la bendición que tiene Dios para nuestras vidas. Muy bien, el versículo clave para la lección de esta semana a memorizar se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 19. La Biblia dice así: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El versículo clave a memorizar de esta semana está diciendo que Dios encuentra en la sabiduría de este mundo que ellos mismos se enredan en sus negocios. En otras palabras, que Dios los prende, que Dios los agarra en sus errores. La lección de esta semana tiene como ilustración en la introducción la experiencia del teólogo William A. Paley. Él escribió un libro titulado Natural Theology, que significa teología natural. Él escribió sobre las formas en que los animales muestran el cuidado y la habilidad del Creador. Sin embargo, Paley puede haber exagerado en algunos rasgos, pues dejó de reconocer los efectos que el pecado y la caída tuvieron sobre la naturaleza. Lo que está diciendo es que este teólogo lo que hizo fue hacer una observación de cómo los animales muestran que Dios fue el que los creó. Sin embargo, él no tomó en cuenta la otra manera en que los animales mismos muestran cosas aberrantes. Por ejemplo, cómo el león se come a los otros animales y cómo matando se sostiene y vive. Y así las otras formas en que los animales o los seres vivos se destruyen a sí mismos. Realmente esta otra parte no es más que lo que muestra, como dice la lección de esta semana, por un espejo oscuramente, que a pesar de todas esas cosas, Dios está allí. Él ha mostrado que Él es el creador y su creación es perfecta. Solo que la caída, el pecado, trajo esta nueva forma de vida que en realidad no era el plan de Dios. Por otro lado, Charles Darwin afirma que un Dios que diseñó cada rasgo de la naturaleza no sería bueno. Como evidencia se refirió a los parásitos que se alimentan dentro de los organismos vivos, de las orugas y la forma cruel en que el gato juega con el ratón. Para él, estos ejemplos eran una evidencia contra la existencia de un Dios creador amante. En contraste, Charles Darwin se fijó cómo los animales se destruyen unos a sí mismos y cómo los seres vivos se comen los unos a los otros. Enfocándose en esta parte negativa, conflictista, Charles Darwin trató de demostrar que el Dios en el cual nosotros creemos no es un Dios amante, no es un Dios perfecto, porque él encontró imperfección en la creación que es perfecta. Lo que Charles Darwin ignoraba es que la caída y el pecado trajo como consecuencia todas estas conductas que vemos en los animales. ¿Por qué?
porque ahora vemos oscuramente por un espejo la gloria de Dios. En otras palabras, lo perfecto, lo bello de la creación se echó a perder y perdió la parte original, y lo que vemos hoy lo vemos oscuramente. La gloria de Dios la vemos oscuramente. Por mucha belleza que encontremos en la creación, siempre estará salpicada de la imperfección. ¿Por qué? Producto de la caída y del pecado. Estudiemos la lección del día domingo y veamos qué nos dice el tema, que es: la tierra es de Dios. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día domingo es una lección muy interesante porque ella da la respuesta al debate de todo el mundo cristiano, o mejor dicho, de todos los cristianos de todas las generaciones, porque aquí está la respuesta a la pregunta: ¿quién es el dueño de la tierra? Realmente, ¿quién es el dueño de todos los mundos que vemos hoy? ¿Quién es el dueño realmente? Cierta vez un científico desafió la necesidad de un Dios creador, alegando que Dios podía crear a la humanidad también como lo podía hacer cualquier otro Dios. Entonces Dios le dijo: muy bien, hazlo. Así que el científico comenzó a juntar algo de polvo, pero Dios exclamó: espera un momento, fabrica tu propia tierra. Aunque este incidente es solo una fábula, el asunto es claro. Dios es el único que puede crear de la nada. Él es el Dios creador. Dios hizo todo el material del mundo o del universo, incluyendo nuestro mundo, nuestras posesiones, nuestros cuerpos. Él es el dueño legítimo de cada cosa creada, inanimada, que se pueda ver o que no se pueda ver. La Biblia dice en Salmos 24:1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, los mundos y los que en él habitan. Más adelante el libro de Job dice, en el capítulo 41, el versículo 11, dice: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Esta es una premisa que Dios reclama. Salmo 50:10 dice: porque mía es toda la bestia del bosque y los miles de animales. O sea, Él es el dueño de todas las bestias del campo. Sigue diciendo Isaías 43:1, dice: ahora sí dice Jehová, mío eres tú, yo te formé, oh Jacob. O sea, nosotros somos hechos. Y aunque aquí no abarca, no dice en esta parte de la lección, el Salmo número 100 es bien claro, dice que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Realmente el mundo es de nuestro Padre, porque Él lo creó. No hay otro reclamo más legítimo que de la propiedad de haberlo creado. Dios creó el universo, todo el universo entero. Por lo tanto, es dueño de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. La tierra es de Dios, los mundos, los que en él habitan. Tanto así que Él dice: mío es el oro, mío es la plata, y a quien quiero se lo doy. Así es que nosotros somos de Dios, no solo por creación, sino aún más importante, por redención. Él nos hizo y también nos rescató. Aunque la vida es un don maravilloso de Dios, ha sido grandemente dañada por el pecado y terminará en la muerte. Esta perspectiva le quita todo significado y propósito. La vida, como existe ahora para nosotros, es tan grandiosa. Debemos de estar claros que la tierra es de Dios, nosotros somos de Cristo por creación y por redención. Continuemos con la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día lunes, que su título es Un mundo caído. Recibamos nuestra bendición estudiando esta lección. Muy bien, la lección del día lunes es un tema muy interesante porque en ella descorre el velo y descubriremos por qué el mundo es un mundo caído. Aquí vamos a ver cuáles fueron los resultados naturales de las maldiciones que Dios emitió tanto allá cuando Eva cayó en pecado junto con Adán comiendo el árbol que se había dicho: no comeréis. Y también veremos la parte interesante, cómo la tierra fue maldita producto del asesinato de Caín cuando él mató a Abel. Una cosa es cierta: el mundo en el cual vivimos ahora es bastante diferente del que salió de las manos de Dios al final de la semana de la creación. Antes del diluvio, el mundo había sido impactado negativamente por el pecado. En los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición, como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato de Caín. ¿Cuáles fueron los resultados naturales de estas maldiciones?
vemos que Adán le dijo Dios a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu culpa. Oiga eso es bien serio. Asimismo le dijo Dios a Caín: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, porque la tierra abrió su boca. En otras palabras, parece ser que Caín enterró a Abel, ensangrentado. Entonces Dios dice: maldita será la tierra por lo que tú has hecho. La maldición del suelo por amor a Adán debe haber involucrado al reino de las plantas. ¿Por qué? Porque sus resultados incluyeron la producción de espinas y de cardos. En otras palabras, maldita será la tierra por tu culpa, le dijo Adán. Entonces empezaron las espinas y los cardos a surgir. No era parte del plan de Dios. Seguidamente dice: la maldición sobre Caín no se limitó meramente a él, afectó el mundo entero. En otras palabras, cuando Caín labrara la tierra, le dijo Dios: no vas a tener fuerza más, o sea, te vas a quedar sin fuerza. Y esa maldición pasó a todos los hombres al maldecir Dios a Caín y a la tierra. Vemos claramente que Dios prometió por su gracia no maldecir otra vez la tierra, pero el suelo que hemos heredado está muy distante de ser la tierra rica y productiva que Dios originalmente creó. En otras palabras, la tierra allá en el Edén era una tierra fértil, fructífera, y la tierra en la cual hoy vivimos es una tierra que ha sido lavada por el diluvio y ha sido poco a poco erosionada, y todas las vitaminas y los minerales que antes había, parece ser que ahora ya no se encuentran más. Por eso vemos cada vez las producciones cada vez menos y muchas veces en menor calidad. El libro de Romanos capítulo 8, los versos 19 al 22, la Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto, deseando de ser liberada. El anhelo ardiente de la creación es recibir la redención, tanto que la creación está sujeta a la vanidad. En otras palabras, está sujeta a un montón de cosas que en realidad es pura vanidad. Sin embargo, la creación misma va a ser liberada un día muy pronto, porque Dios está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El mundo caído nos ha mostrado en esta lección que cuando Dios creó los cielos y la tierra era perfecta, todo era maravilloso. Pero por la maldición, la doble maldición, tanto a Adán y Eva y también a Caín, después de haber matado a su hermano, por eso la tierra fue maldita y hoy está sujeta bajo esta maldición. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día martes con el tema que es el gobernante de este mundo. Estudiemos nuestra lección y recibamos esta bendición. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día martes es una lección que descorre el velo, que es lo que hay detrás de todo el mundo, invisible o visible, para algunos que tienen una experiencia de fe y pueden ver más allá del mundo que podemos ver de manera tangible. Job capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente: dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. La exhortación de este día es: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El tema de este día es el gobernante de este mundo. Y como hemos visto, el mundo pertenece a Dios. Grabe y subraye eso. El mundo pertenece a Dios, tanto por creación como por redención. El dueño de todo el mundo es Jehová de los ejércitos. Él es el creador. Pero no debemos olvidar tampoco la realidad de Satanás, la realidad de la gran controversia y la realidad de los intentos de Satanás por obtener el control sobre todo lo que él pueda. El enemigo lo que quiere es echar mano a todo aquello que no le pertenece a él. Recuerde, él es un ladrón, él es un mentiroso, él es un padre de mentira, homicida, mentiroso. Y como es un ladrón, él va a querer robarle a usted todo lo que usted pueda obtener de Dios. Tampoco debemos olvidar que por más a menudo que nos vengan problemas en diversos tonos de gris,
la batalla final se reduce a solo dos fuerzas. Cristo, el gran vencedor, el Tayacán vencedor de la muerte, y Satanás, el mentiroso, el engañador. Obviamente que el gran victorioso será siempre Cristo. Satanás lo que es un ladrón, mentiroso, y si puede, él le va a robar a usted y va a tratar de robarme a mí todo lo que Dios me ha dado como bendición. San Juan capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, dice, será echado fuera, porque él está tratando de meter sus manos donde no debe. Y Cristo dice, fuera. Sigue diciendo, el capítulo 14, versículo 30 dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Esta es una premisa de Jesucristo. Él está reclamando que Él es toda verdad. Y el príncipe de este mundo es engañador, mentiroso y padre de mentira. De hecho, el libro de los Efesios nos invita a darnos cuenta y abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Este es el mundo espiritual que muchas veces no vemos tangiblemente. En el libro de Job se ha levantado algo del velo que esconde la realidad de la gran controversia. Y podemos ver que Satanás tiene la capacidad de causar gran destrucción en el mundo natural. O sea, él puede hacer cosas que pueden engañar, si fuera posible, a los escogidos. Esta verdad nos da a todos una poderosa razón para darnos cuenta de que el mundo natural ha sido grandemente dañado y que necesitamos ser muy cuidadosos acerca de las lecciones que obtenemos con respecto a Dios. Ahora vemos de manera oscuramente la gloria de Dios, pero si pudiéramos descorrer el velo, veríamos los ángeles que nos acompañan y cómo muchas veces el enemigo mete su mano y el Señor nos defiende, porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay una lucha alrededor tuyo, hay una lucha alrededor mío. El único gran vencedor victorioso se llama Jesucristo. No pelee usted la batalla, deje que Cristo pelee la batalla. Él es el gran vencedor. Y el gobernante de este mundo será echado fuera, será destruido, porque el que le vence es Cristo y es la sangre poderosa del Cordero la que le vence. Apocalipsis dice, y estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio del testimonio de ellos. La pregunta es, ¿cómo miras tú en tu vida que el enemigo ha hecho alguna marca que trata de destruirte? Podemos ver cómo el pecado, la enfermedad, la degradación, tanto física, mental y espiritual, muchas veces deja vestigios de que el enemigo, gobernador de este mundo, ha metido su mano tratando de destruir a los hijos de Dios. Pero ¿saben qué? El gran vencedor se llama Jesucristo. Por lo tanto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él sabe que le queda poco tiempo y la victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es la sabiduría del mundo. Continuemos con esta bendición. La lección del día miércoles, su tema es la sabiduría del mundo. Como nosotros entendemos, como humanos, hemos obtenido una increíble cantidad de conocimientos e información durante los últimos 200 años. Sin embargo, el conocimiento y la información no son lo mismo que la sabiduría. De hecho, tenemos una mayor comprensión del mundo natural que nuestros antepasados. Sin embargo, pero la mayor comprensión tampoco es lo mismo que sabiduría. En 1 Corintios capítulo 1, versículo de 18 al 21, es claro cómo se descubre lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y Dios dice así en su palabra, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios para salvación. En realidad, se necesitaría estar loco para creer que allá en los cielos existe una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios.
De hecho, solo pensar que una ciudad va a bajar del cielo, conocida como la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, va a bajar del cielo y nosotros vamos a subir para estar allá con Dios. Esto es curioso porque a la mente humana no tiene lógica, pero para Dios estas cosas son reales y verdaderas. Y para los que tenemos fe, la ciudad santa, conocida como la Nueva Jerusalén, la novia del Cordero, es real para los que tenemos fe. Por eso es poder de Dios para salvación, para el que cree. De hecho, dice así: los que se salvan es poder de Dios para salvación, como está escrito: destruiré la sabiduría y desecharé el entendimiento de los entendidos. El entendimiento de los entendidos terrenales no tiene cabida en la mente de Dios. Ellos solo han podido interpretar algunas cosas de todos los misterios divinos. Hay mucho en el pensamiento humano que desafía la palabra de Dios, sea el problema de la resurrección de Jesús, la creación misma o cualquier milagro. Los milagros no tienen explicación, realmente son milagros, son un misterio. Aun cuando se afirme que los hechos de la ciencia deben ser consideradas necedad cuando contradicen la palabra de Dios. En otras palabras, los milagros no tienen explicación. La resurrección de Cristo no hay manera de explicarlo. ¿Y qué diremos de la creación misma? Si algo contradice lo que la palabra de Dios dice, ciertamente esto es necedad, aun cuando la sabiduría la consideren sabiduría los sabios de este mundo. ¿Qué podríamos decir de los orígenes? ¿Qué podríamos hablar de la perspectiva puramente naturalista? ¿Qué diríamos incluso de que muchos de los más grandes genios científicos de la historia, como Newton, Kepler, Galileo, ellos fueron creyentes en Dios y vieron sus descubrimientos como un medio para explicar la obra de Dios en la creación? Sin embargo, tales sentimientos y tales expresiones hoy son ridiculizados por sectores de la comunidad llamada científica. Ellos se ríen y se burlan de estos grandes hombres que fueron los pioneros de la ciencia, y se burlan de ellos porque tenían principios y fundamentos en la palabra de Dios o en Dios mismo. Algunos hasta procuran explicar los milagros en la Biblia alegando que en realidad fueron fenómenos ocurridos naturalmente y que los antiguos que ignoraban las leyes de la naturaleza. En otras palabras, esos milagros que vemos en la Biblia y que entendemos hoy, los científicos tratan de razonarlo y encontrar explicación. Pero recuerde, los milagros no tienen explicación. Hace unos pocos años, un científico especuló acerca de Moisés, de que Moisés estaba drogado y que fue una alucinación la idea de que Dios le dio los 10 mandamientos sobre las tablas de piedra. Es cierto que algunas tribus, alguna gente relacionada podemos decir, como pues hechiceros realmente, consumen drogas y se meten material para alucinar, para, según ellos, ver los dioses. En realidad, Moisés no tuvo esta experiencia. Moisés tuvo una comunicación cara a cara con Dios y Dios le entregó los mandamientos según el relato bíblico. Sin embargo, este hombre o este científico especuló acerca de Moisés, de que él recibió a una alucinación y de esta manera, alucinando, recibió los mandamientos. Por extraña que suenen algunas de estas cosas, una vez que rechazas la idea de Dios y de lo sobrenatural, tienes que ofrecer alguna otra explicación para ellos. Y estas son las locuras de lo que hablan los científicos, de las que habla Pablo, escribió tan clara y proféticamente. De tal manera que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es poder de Dios para salvación. La sabiduría del mundo es carnal y diabólica, pero la sabiduría que viene de lo alto es sublime, es noble y te eleva hasta alcanzar la más excelente norma, que es el conocimiento de nuestro Creador. Continuemos con la lección de esta semana y descubramos qué nos dice la lección del día jueves con mediante los ojos de la fe. Veamos cuál es la bendición que Dios tiene para nuestra bendición. Muy bien. La lección del día jueves tiene como título mediante los ojos de la fe. Solo en los últimos 100 años se ha llegado a la comprensión de la vastedad del todo el universo o del cosmos. Y comparado con ello, nuestra pequeñez no podemos ni imaginar que alguien tuviera sin revelación divina. Una idea de cuán grandes eran los cielos es las expresiones que David tiene en el Salmo número 8. David estaba lleno de temor reverente en ese entonces. Cuanto más
deberíamos de estarlo nosotros sabiendo que a pesar del tamaño del universo, Dios nos ama con un amor que no podemos ni comenzar a sondear. Muchos han mirado las estrellas de noche, han reconocido la grandeza de Dios y la pequeñez de la humanidad y han alabado a Dios por su cuidado. Otros se han concentrado en el problema del mal, en la naturaleza y le echaron la culpa a Dios por situaciones que en realidad son el resultado de sus propias elecciones o de las actividades del enemigo. Para el creyente, la creación realmente habla del cuidado de Dios, aún en medio del mal introducido por Satanás. No obstante, aunque el testimonio que da la naturaleza sea poderoso, la revelación es incompleta. Ahora vemos oscuramente por un espejo, especialmente debido a los resultados de la caída y la maldición que esto trajo. Podemos decir que la mayor expresión del amor de Dios fue expresado allá en la cruz, cuando Cristo dijo: Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. De hecho, la revelación de la naturaleza, podemos ver que al ver el vasto universo, Dios, en su grande amor, en su gran misericordia, a pesar de que Él hizo los cielos de los cielos y la grandeza del universo, Él en su amor y en su misericordia se detiene a ver a la criatura y se interesa por él al salvarlo mediante la cruz de Cristo. Termino con esto. El salmista David dijo en Salmos número 8: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Sigue diciendo David: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, dice David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El salmista David, al ver la obra de Dios, no hace más que exclamar: cuando veo los cielos de los cielos, cuando veo las estrellas, la luna, oh Señor, cuán grandes cosas has hecho. Pero me asombra más que tú vengas desde los cielos y visites al hombre aquí en esta tierra, que lo corones de gloria, lo pusiste sobre todas las cosas. De tal manera que mediante los ojos de la fe, el salmista David podía contemplar y decir: cuán grande y glorioso es tu nombre, oh Jehová, en toda la tierra. Concluyamos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice la conclusión. Recibamos esta total bendición y terminemos con la lección de esta semana. Qué hermosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección por espejo oscuramente nos enseñó conceptos que nos han ayudado a entender que todo lo que Dios creó, aunque conserva su belleza, todavía por el pecado y por la maldad lo podemos ver de manera oscuramente. En 1890 la inspiración escribió: se me ha advertido que de aquí en adelante tendremos una confrontación constante. La así llamada ciencia y la religión estarán en oposición porque el hombre finito no comprende el poder y la grandeza de Dios. Estas palabras de la Santa Escritura se me presentaron: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La mal llamada ciencia ha malentendido los propósitos de Dios al tratar de comprender la creación, porque ellos han visto de manera oscura, de manera negativa, las consecuencias del pecado en la creación misma. Por espejo oscuramente nos enseñó 5 conceptos que a mi juicio pueden hacernos ver más allá de lo que nuestros ojos de manera natural pueden ver a simple vista. Por ejemplo, se ha dicho que el enemigo es el dueño de todo lo que en esta tierra existe, pero hemos descubierto el velo que realmente la tierra es de Dios, que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El enemigo, como mentiroso y como ladrón, ha tratado de echar mano de lo que Dios ha creado, pero él es un mentiroso.
¿Qué diremos del concepto número 2? Un mundo caído. Aunque vemos todavía en la creación y en la criatura cosas hermosas, grandiosas y maravillosas, no podemos dar cuenta que este mundo ha caído en pecado y como consecuencia el enemigo lo reclama como que fuera suyo. Y esto nos lleva al tercer concepto, que es el gobernante de este mundo. Querrámoslo o no, el mundo está bajo el control del maligno. ¿Por qué? Porque la maldad y el pecado ha permeado desde lo político hasta lo religioso muchas veces. Y tristemente el gobernante de este mundo lo reclama como suyo. Y hemos visto en el concepto número 4 cómo la sabiduría del mundo trata de entender los conceptos que Dios ha plasmado en la creación, pero como no lo entienden, como miran oscuramente, se pervierten y eligen no creer o creer la maldad o el mal. El concepto número 5 es más interesante. Pudimos ver que mediante los ojos de la fe podemos entender que este mundo, aunque está oscuramente y podemos verlo a través del espejo oscuramente, todavía podemos ver vestigios de la gloriosa mano del Creador que ha dejado rastro indeleble en toda la creación. Como dijo el salmista, cuando veo los cielos de los cielos, obras de tus dedos, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. La lección de esta semana, por un espejo oscuramente, nos mostró todas estas cosas gloriosas. La próxima semana vamos a estar estudiando la lección número 8, que su título es Jesús, el proveedor y sustentador. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda lección. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana.